Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Alondra Silva Bracamonte, soy de la Universidad Autónoma de Baja California y el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de la estadística descriptiva de un estudio que se realizó acerca de la prevalencia de embarazo adolescente subsecuente y justamente para la materia de estadística médica. Vamos a comenzar introduciéndonos viendo algunos términos. Me voy a mover por acá para no estorbar. Viendo algunos términos que vamos a estar viendo a lo largo del video. El primero de ellos es adolescencia, el cual la OMS lo define, como la etapa que engloba el periodo de los 10 a los 19 años de edad, que a su vez se divide en tres periodos, que va en la adolescencia temprana de los 10 a los 13 años, en la adolescencia intermedia de los 14 a los 16 años y en la adolescencia tardía de los 17 a los 19 años. ¿Y un embarazo subsecuente? ¿Qué es esto? Bueno, son embarazos, mejor dicho, consecutivos posteriores al nacimiento del primer hijo, siempre y cuando éste se presente en mujeres adolescentes, o sea, mujeres que van de los 10 a los 19 años. Y como dato sobre prevalencia, en México se ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes a nivel mundial, con una prevalencia del 18.5% de embarazo subsecuente en adolescentes. Aquí enlisté algunos puntos que me parecieron importantes para el video. Uno de ellos, que un tercio de las mujeres entre 15 y 19 años inician su vida sexual sin usar algún tipo de método anticonceptivo, lo cual es un factor de riesgo para que se presente un embarazo adolescente. Las adolescentes embarazadas son consideradas de alto riesgo debido a las múltiples complicaciones para el binomio, como lo pueden ser la preeclampsia o también el mayor riesgo de defunción en comparación con mujeres de 20 a 30 años. Por lo tanto, el embarazo adolescente es un problema de salud que genera un alto costo para los gobiernos, precisamente por esto que les mencioné. Y los objetivos de esta investigación son conocer la prevalencia de embarazo adolescente subsecuente y establecer las características demográficas. Hay un montón de investigaciones sobre embarazo adolescente, pero no específicamente de embarazo adolescente subsecuente, que es justo lo que vamos a ver en este video. Entre los materiales y métodos, cómo se realizó este estudio. Bueno, fue un estudio no experimental transversal en el que se conformó de una población de adolescentes de 10 a 19 años, las cuales se encontraban en el área de tococirugía en el Hospital Civil de Culiacán. Y bueno, básicamente fue mediante encuestas. Fueron los mismos investigadores quienes se encargaron de aplicar las encuestas y de recolectar los datos. Y en las encuestas tenían variables de estudio. Uno, según su etapa, en qué etapa de adolescencia se encontraban, temprana, intermedia, tardía, y también según sus características sociodemográficas, como lo son el estado civil, la escolaridad, el lugar de origen o la ocupación. Aquí en esta tabla gigante se juntaron todos los datos, todo lo que se recaudó, pero yo me encargué de hacer otras tablas más pequeñas para poder entender. Como dato, bueno, fue que en total se entrevistaron a 335 mujeres adolescentes, de las cuales 77 se encontraban en un embarazo subsecuente. Por lo tanto, aproximadamente 258 mujeres eran primigestas, apenas estaban teniendo su primer hijo, y las otras 77 ya se encontraban en un embarazo subsecuente. Aquí desmenucé las tablas para que fueran más entendibles. Podemos ver aquí en cuanto a las etapas. Aquí en esta tablita donde plasmé el total de mujeres, las 335, podemos ver que 68 de ellas, o sea, el 20% aproximadamente, se encontraba en adolescencia intermedia, mientras que el otro 80%, 267 de ellas, se encontraba en adolescencia tardía. Aquí tenemos la tabla de los datos de las 77 mujeres que se encontraban en embarazo subsecuente, de las cuales 7 de ellas, únicamente aproximadamente el 10%, se encontraban en adolescencia intermedia, y el otro 90%
en adolescencia tardía, o sea, 70 de ellas. Aquí plasmen también estas gráficas que nos ayudan un poquito más a entender, que es justo lo que acabamos de hablar, solo que graficado. En cuanto a su escolaridad, podemos ver que del total de las 335 mujeres, 28 de ellas habían concluido la primaria, 122 de ellas habían alcanzado la educación secundaria, 171, o sea, la mayoría, alcanzaron la educación preparatoria, o sea, un poquito más del 50%, 51%, y únicamente el 4% alcanzaron la educación superior, la universidad, únicamente 14 de ellas. Y en cuanto a las 77 mujeres que se encontraban en su embarazo subsecuente, podemos ver que 9 de ellas estudiaron primaria, la mayoría de ellas, siendo 54%, un poco más de la mitad, o sea, 42, estudiaron la educación secundaria, 24 de ellas, o sea, el 31%, estudiaron la preparatoria y únicamente 2 de ellas, nada más casi el 2.5% de ellas, estudió la universidad, la educación superior. Entonces podemos ver aquí en las frecuencias acumuladas que entre las que estudiaron primaria y secundaria se llevan un 66%. Ya entre las que estudiaron primaria, secundaria, preparatoria, 97%, así hasta alcanzar el 100%. Otra variable, aquí podemos ver también las gráficas, que es exactamente lo mismo, solo que graficado, un poquito más bonito y fácil de entender. También podemos encontrar otra variable de datos que era el estado civil. En la tabla de las mujeres en total, de las 335 mujeres, podemos encontrar que 17 de ellas estaban casadas por la ley. 72 de ellas eran madres solteras, bueno, iban a ser madres solteras. Y 246, o sea, la mayoría de ellas, el 73% de ellas, se encontraban viviendo en unión libre. Y en cuanto a la tabla de las mujeres que ya estaban en su embarazo subsecuente, únicamente 77, podemos ver que 2 de ellas se encontraban casadas, que es el 2.6% aproximadamente, muy poquitas, es la minoría. 11 de ellas estaban solteras, e igual aquí prevalece la unión libre porque 64 de ellas, o sea, el 83% de ellas se encontraban en unión libre. Vemos una vez más las gráficas, son los mismos datos que les di. Podemos ver aquí la gráfica del total de las 335 mujeres, y aquí la gráfica de las 77 mujeres, En cuanto a la ocupación de estas chicas adolescentes confiere, podemos ver que del total de las 335 mujeres, únicamente 4 de ellas se encontraba empleada, tenía algún empleo, 5 de ellas pues se encontraban desempleadas, 44 de ellas seguían estudiando y la mayoría de ellas, 282, eran amas de casa, o sea, el 84%. Y en cuanto a las mujeres que estaban en un embarazo subsecuente, igual prevalecen las que eran ama de casa, 74 de ellas, o sea, el 96% eran amas de casa, 2 de ellas se encontraban estudiando aún y una de ellas está desempleada y ninguna de ellas pues estaba como tal empleada. Vemos una vez más las gráficas, aquí la gráfica de las mujeres que se encontraban del total de las 335 mujeres y aquí la gráfica de las 77 mujeres en su embarazo subsecuente. Por último, vemos en la tabla el origen de estas mujeres. Recordemos que este estudio se realizó en Sinaloa, entonces 302 mujeres en cuanto al total de mujeres eran de ese mismo lugar, mientras que 33 de ellas, o sea, casi el 10%, eran de algún otro lugar, no se sabe específicamente cuál.
En el rango de las 77 mujeres que estaban en embarazo subsecuente, 72 de ellas, o sea, el 93% eran de Sinaloa, del lugar donde se realizó el estudio, y 5 de ellas, o sea, el 6%, 6.5% más o menos, eran de algún otro lugar. Una vez más, las tablas, el total de las mujeres y las mujeres con embarazo subsecuente. Como resultado, bueno, lo que obtenemos en cuanto al estado civil, vemos que el 73.4% de las adolescentes se encontraban en unión libre, la mayoría, y la minoría, o sea, el 5.1%, se encontraban ya casadas. En cuanto a su escolaridad, 171 adolescentes tenían concluida la preparatoria y solamente el 14 se encontraban estudiando alguna licenciatura o ya la tenían concluida. Y en cuanto a la ocupación, bueno, vemos que predominó la población que se dedicaba al hogar con un 85% y el 13% continuaba aún con sus estudios y nada más el 1.2% de la población era empleada. Como conclusión de este estudio, bueno, la prevalencia de embarazo subsecuente en las adolescentes fue del 23%, o sea, de las 335 mujeres a las que se les realizó una encuesta, una entrevista, aproximadamente el 23% de ellas se encontraban en embarazo subsecuente, o sea, 77 mujeres. Es decir, una quinta parte de la población atendida por embarazo. Claro, el predominio se da durante la etapa tardía de la adolescencia. Vimos que la mayoría de ellas se encontraban en etapa tardía, coincidiendo con el mayor número de embarazos. La mayoría está en unión libre, también vimos eso, y se demuestra una baja en la necesidad social de contraer matrimonio debido al embarazo, y un mayor nivel educativo no es indicativo de una disminución de embarazo adolescente de primera ocasión. Mientras que en embarazos subsecuentes, se observa una deserción escolar más temprana. La mayor parte de la población fue residente del estado, o sea, de Sinaloa, donde se realizó el estudio. Con ello se demuestra que la problemática es local y no un efecto de migración. Y bueno, aquí les dejo la fuente de consulta de la revista médica donde obtuve este estudio. Muchas gracias por ver el video y nos vemos. Adiós.